Muy buenos días, queridos hermanos, adventistas del séptimo día de habla hispana. Que la paz de Dios esté descansando en cada corazón. Permítanme presentarme, mi nombre es Gerardo Torres y les estoy hablando desde Fresno, Tolima, Colombia. Hoy, 28 de mayo del 2020, en medio de una crisis que estamos viviendo ya hace más o menos 3 meses, la pandemia del coronavirus. Quiero decirles que en este lugar el Señor nos ha permitido iniciar un proyecto, un ministerio, y estamos trabajando junto con mi familia y un grupo de voluntarios en un centro de vida sana, cuyo nombre es Centro de Vida Sana Fundación Mahanaim. Bueno, el motivo por el cual se está haciendo este video, o la razón por la cual se está grabando, es porque he recibido de muchos de mis hermanos llamadas haciéndome una misma pregunta. Bueno, en medio de lo que significa una pandemia, una cuarentena, donde hemos estado encerrados por bastante tiempo, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para meditar, hay tiempo para reflexionar. Entonces mis hermanos me han llamado y me han hecho, o han coincidido en la misma pregunta, hermanitos. Ellos me dicen, ¿es tiempo para salir de las ciudades? Y bueno, la pregunta a mí me asombra, pero entiendo la situación y yo quiero responder a esa pregunta con este video. Bueno, ellos todos me han citado o me han dado una cita de la hermana White, que es la que quisiera que estudiáramos en esta mañana. Pero antes de leerla y entrar en nuestro estudio, quiero pedirles que hagamos una corta oración. Querido Padre, quiero pedirte que dirijas este video, que tu Santo Espíritu se haga presente y que en este estudio tú puedas instruirnos, enseñarnos por medio de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la cita la encontramos en Eventos de los Últimos Días en la página 104 y en el párrafo 4. Y también la encontramos en el libro de la Ciudad al Campo en la página 31 en el párrafo 1. Y dice lo siguiente: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y apartarnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Bien, esta cita parece darnos a entender que la ley dominical será la señal para salir de las ciudades. Y bueno, en el libro Eventos de los Últimos Días, en el título de esta cita, de este párrafo, está la señal para salir de las ciudades. Y bien, esto no está mal, yo no estoy en contra de eso, está correcto. La cita está correcta, está bien traducida, pero tenemos que entender algo. Esta cita tenemos que estudiarla a la luz de una manera de estudiar la palabra de Dios que se denomina tipología. Y no sé si ustedes entienden qué es la tipología. La tipología es simplemente trabajar con tipos y antitipos. ¿Sí? Es tomar un tipo del Antiguo Testamento y aplicarlo a algo que se presenta en el Nuevo Testamento, en el estudio de la palabra de Dios. O como lo está haciendo aquí la hermana White. La hermana White está tomando un evento que pasó atrás, exactamente en el año 70, bueno, desde el año 66, y está diciendo, así como pasó allá, así va a suceder en nuestros días. Y así como cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad fue la señal para los cristianos, para que salieran de la ciudad y no pereciesen en la destrucción, de la misma manera cuando se dicte la ley dominical, será la señal para salir de las grandes ciudades. Entonces, para entender lo que se nos está diciendo, tenemos que comprender la tipología. ¿Qué quiero decir? Si no estudiamos el evento atrás, no vamos a entender con claridad cómo va a ser en nuestro tiempo. Tenemos que estudiar a detalle lo que sucedió atrás para poder comprender lo que va a suceder en nuestro tiempo. Eso es la tipología. A ver, voy a poner un ejemplo rápidamente, hermanos. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dijo en Mateo 24:15. Y en Lucas 17, él dijo, así como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Lo que se nos está diciendo es que para entender cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, para entender con claridad el cuadro completo, tenemos que estudiar qué pasó en los días de Noé y tenemos que estudiar qué pasó en los días de Lot, en los días de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El principio fundamental de la tipología lo encontramos en Eclesiastés 1:9. La Biblia nos dice esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 116 y en el párrafo 3, nos dice: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Y créanme, hermanos, a mí me encanta el estudio de la profecía. Me encanta conocer los eventos y el tiempo de los eventos. Pero si unimos el estudio de la profecía con la tipología, vamos a tener un cuadro más completo y claro. La hermana Guay está diciendo que deberíamos saber mucho más de lo que sabemos. Y no lo sabemos sencillamente porque no hemos entendido que si estudiamos la historia, a la luz de la tipología, si estudiamos la historia, vamos a saber con claridad cómo van a ser o cómo van a suceder los eventos. Entonces, en el caso de lo que estamos estudiando, la cita que estamos estudiando, entonces tenemos que estudiar qué pasó en el sitio de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué fue lo que aconteció en ese momento? Para poder entender qué va a pasar en nuestros días. O sea, a la luz de la historia vamos a estudiar un evento que va a suceder en nuestros días. Y entonces, para estudiar la historia del sitio de Jerusalén, yo quiero invitarlos a todos a que lean el primer capítulo del libro El conflicto de los siglos. Deben estudiarlo detenidamente, mis hermanos, porque ahí Dios, a través de la hermana White, nos muestra con claridad qué fue lo que pasó en el sitio de Jerusalén cuando los ejércitos rodearon la ciudad. Yo solamente lo voy a referir para nuestro estudio de esta mañana, pero lo voy a hacer de una manera muy rápida. Pero los invito a que estudien ese capítulo, el capítulo 1 del conflicto de los siglos, el porvenir del mundo predicho. Bueno, en el año 66 de nuestra era, Cestio Galo, el general del ejército en ese momento, uno de los generales del ejército romano en ese momento, viene a Jerusalén y sitia, rodea la ciudad. Es exactamente las palabras que Jesús usó en el sermón profético, porque él dijo que cuando veáis a Jerusalén rodeada por sus ejércitos, sabed que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no desciendan a tomar la capa. Esas son las palabras de nuestro Salvador. Entonces, Cestio Galo rodea la ciudad. Pero quisiera que pensáramos por un momento. Jesús les dijo a los cristianos, cuando la ciudad esté rodeada, huyan. Pero ¿cómo van a huir si la ciudad está rodeada? No pueden salir. Entonces ahora pensemos en los cristianos que están dentro de los muros de la ciudad. Cuando Cestio Galo tiene sitiada la ciudad y los horrores del hambre empiezan a tocar a las personas que están dentro, entonces los cristianos que están ahí saben y recuerdan las palabras de su Salvador y empiezan a orar y empiezan a clamar: Señor, por favor, líbranos, sálvanos. Estamos esperando tu señal. Y Dios contesta la oración de sus hijos y de una manera inesperada, solamente la providencia de Dios, no entendemos el por qué. La razón exacta no la conocemos, pero Cestio Galo se retira. Él se aparta. La ciudad ya estaba prácticamente tomada, o sea, el asalto era seguro. Estaba simplemente esperando a ver si se iban a rendir, pero los judíos no lo iban a hacer. Entonces la victoria estaba asegurada y sin razón aparente él se retira. Y cuando se retira, entonces los judíos piensan y entienden, ellos creen que Dios está peleando por ellos todavía creen que Dios está a su favor, de su lado, y entonces salen a perseguir a los romanos. Y en esa huida de los romanos, digámoslo así, en esa salida de los romanos y en esa persecución de los judíos, todos los cristianos que están dentro de la ciudad salen, aprovechan la oportunidad que Dios les está dando y salen y se van para Pela. Eso lo van a encontrar en el capítulo que les estoy diciendo, capítulo 1 del conflicto de los siglos. Y cuando de nuevo, 3 años y medio después de lo que les estoy contando, viene Tito en el año 70, pues ya no hay ningún cristiano en la ciudad. Ya todos ellos han huido y en ese sitio y en esa toma, que es sangrienta y es terrible,
no perece ni un solo cristiano, mis hermanos, porque ellos escucharon la voz de su Salvador y salieron a la indicación que el Señor les dio. Entonces, a la luz de lo que les estoy diciendo, ¿sí?, lo que les estoy contando, que ustedes lo van a leer en el libro, en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, así fue el sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén. Fue algo que sucedió en un lapso de 3 años y medio. En el año 66 viene Sestio Galo, de manera inesperada se retira, los cristianos salen y 3 años y medio después viene Tito y destruye la ciudad. Ya no hay tiempo. Entonces, a la luz de eso tenemos que entender qué es lo que la hermana Guay está diciendo en la cita. Porque de la misma manera lo que pasó en Jerusalén, ahora va a suceder en nuestros días. Entonces, tenemos que entender en el antitipo, ese fue el tipo. Ahora tenemos que entender que en el antitipo las cosas tienen que pasar de la misma manera. Entonces, voy a tratar de darle los eventos como yo entiendo, para después aplicarlos. Yo creo que se tiene que dar, después de que la hermana Guay escribe esa cita, ahorita vamos a hablar de la fecha, se tiene que dar un proyecto de ley, o sea, una ley, un proyecto de ley para ley dominical nacional, pero de alguna manera inesperada ese proyecto de ley se tiene que echar para atrás, y ese tiempo, desde el momento en que esa ley dominical se echa para atrás, todo ese tiempo va a ser tiempo para salir de las ciudades hasta que de nuevo venga otro proyecto de ley y ese proyecto de ley se convierta en una ley dominical nacional. ¿Sí? A la luz de lo que sucedió en Jerusalén, tenemos que entender lo que va a suceder en nuestros días. Ahora, quisiera que entendiéramos en qué fecha fue escrita la cita por la hermana Guay. La hermana Guay escribió esta cita en 1885. Ustedes lo van a encontrar ahí en Eventos de los Últimos Días. Esa cita fue escrita originalmente en Joyas de los Testimonios tomo 2, en la página 165 y la página 166. Y la fecha de esa cita fue en 1885. O sea, que a partir de 1885 tenemos que buscar en algún momento en la historia si se dio un proyecto de ley para una ley dominical y ese proyecto de ley se echó para atrás. Si no ha sucedido en la historia, quiere decir que va a suceder en este tiempo y podemos esperar que se dicte la ley dominical y va a haber tiempo para salir. Pero hermanos, quiero contarles que no pasó mucho tiempo desde que la hermana Guay escribió esa cita y se dictó una ley o se dio un proyecto de ley. En el año 1888, exactamente el 21 de mayo de 1888, el senador Blair lleva un proyecto, bueno, así era el apellido del senador, ustedes lo pueden encontrar en internet, pueden buscar proyecto de ley de 1888, busquen, indaguen, no crean todo lo que yo les estoy diciendo, tómense el tiempo para estudiar y para comprender con oración, pidiéndole a Dios que los dirija. Este senador llevó un proyecto de ley en 21 de mayo de 1888 y quiero leer el encabezado del proyecto para que entendamos que era un proyecto de ley dominical nacional. Dice: es un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, el domingo, comúnmente conocido como Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Eso es una ley dominical que él llevó en esa fecha al Senado de los Estados Unidos como proyecto de ley para que fuese aprobado por ese Senado para que se dictase una ley dominical. Ahora, la hermana White supo de ese proyecto y ella escribió sobre eso. Miren, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 108 y en el párrafo 4, ella escribe lo siguiente refiriéndose a ese proyecto. Dice: por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Entonces, ella supo del proyecto, entendió, realmente todos estaban atentos a eso. Grandes eventos se estaban desarrollando. Para nosotros 1888 es un año especial. No solamente se promulgó, se puso en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos este proyecto de ley, sino en ese tiempo fue el Congreso de la Asociación General. Nosotros conocemos lo que pasó ahí. Nuestros hermanos Waggoner y Jones presentaron el tema de la justificación por la fe, lo pusieron sobre la mesa en el Congreso de la Asociación General, y todo estaba preparado para la venida de nuestro Salvador. Si el pueblo hubiese aceptado el mensaje, seguramente que la ley dominical se hubiese dado, y la hermana Guay lo escribe hace mucho rato que estaríamos
gozando de los deleites del cielo. Pero el pueblo rechazó el mensaje. Ahora, de manera inesperada también, ese proyecto de ley se fue para atrás. En diciembre del año 1888, nuestro profesor de historia de la Iglesia Adventista, el profesor A.T. Jones, Alonzo T. Jones, él se presenta ante el Senado de los Estados Unidos y hace defensa de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, en ese momento nos echó el proyecto de ley, más o menos 1890, mis hermanos, 1891, ese proyecto es echado para atrás. Entonces, de ahí en adelante, desde el momento en que el proyecto se echa para atrás, la ley dominical se echa para atrás, entonces todo ese tiempo es el tiempo para salir de las ciudades. ¿Entendemos, mis hermanos? Más o menos año 1890, 1891, todo ese tiempo hasta nuestros días, porque no se ha dado una ley dominical hasta el día de hoy, todo ese tiempo Dios en su misericordia y en su amor lo ha dado para que salgamos de las ciudades. Ahora, ¿qué dice la hermana Guay al respecto? Las fechas son importantes porque después de 1890, 1891, que se echa el proyecto para atrás, entonces la hermana Guay empieza a escribir. No es que no lo haya hecho antes, ella ya había hablado de salir de las ciudades, pero a partir de esa fecha, 1891 más o menos, hasta su muerte, la hermana Guay empieza a escribir de manera denodada, ¿sí? Salgan de las ciudades. Voy a leer una cita, o un par de citas de ella, y voy a leer la fecha. En 1903 ella escribió: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan crecer, ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Año 1903. Pero la cita que más me impresiona la escribe en el año 1906. Porque ella, miren cómo lo dice. Ya como con angustia en su corazón. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. 3 veces repite la misma frase. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Entonces, mis hermanos, ella empieza a escribir año 1903, año 1906. Ustedes pueden leer todas las citas que ella escribió de salir de las ciudades. La gran mayoría, el 95% de sus citas, las escribe después del año 1901. ¿Por qué? Porque el ejército romano se echó para atrás y es tiempo de salir de las ciudades. Mi mensaje, año 1906, es: salid de las ciudades, tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es el de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada a la San Francisco de hoy hablará a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos nuestra necesidad de salir de las ciudades. Y quisiera poner esta cita en nuestros días. Una mirada, dice ella, a la San Francisco de hoy, en sus días. Ahora, ¿qué sería si ella le echara una mirada a las ciudades de nuestro tiempo? A la Bogotá de nuestro tiempo, a la Medellín de nuestro tiempo, hablando de nuestro país acá en Colombia, o hablando de otros países, a la Lima de nuestro tiempo, a la Quito de nuestro tiempo en el Ecuador, a la Santiago de nuestro tiempo en Chile, a la Buenos Aires de nuestro tiempo. Echándole una mirada a las ciudades de nuestro tiempo, dice, hablaría a nuestras mentes inteligentes, mostrándonos que realmente nosotros como hijos de Dios, mis queridos hermanos, no deberíamos estar viviendo en este tiempo en las ciudades. Ahora, a raíz de la pandemia del coronavirus, a raíz de lo que está pasando, Dios nos ha puesto a meditar un poco en cuanto al asunto, ¿verdad, mis hermanos? Y creo que nosotros no deberíamos, hace mucho tiempo que deberíamos estar saliendo de las ciudades. Voy a leer una cita, la última cita, que está en Maranata, el Señor viene, página 186, y el párrafo 2 dice: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Y esto lo está diciendo a las claras la condición actual del mundo, las circunstancias que estamos viviendo. Porque en este momento es muy difícil salir. Es imposible realmente salir. Ahora, quiero finalizar o quiero hacer una conclusión de la siguiente manera. Abraham y Lot vivieron una crisis que también nos sirve como tipología para lo que estamos hablando. Y es la salida de Sodoma y Gomorra, ¿sí? La destrucción de Sodoma y Gomorra, perdón. Y la salida de ese lugar.
Abraham y Lot vivieron el mismo tiempo. Ellos vivieron esa crisis. Solo que Abraham vivió la crisis de una manera y Lot vivió la crisis de otra manera. Abraham estaba en las montañas, tranquilo, sí, intercediendo por los habitantes de Sodoma, trabajando por la gente, pero en el lugar en que Dios quería que lo hiciera, ¿sí? El lugar más hermoso para Abraham era donde Dios quería que él estuviera. Y Abraham vivía en las montañas, ¿sí? Apartado totalmente de las ciudades de la llanura. Lot vivió la misma crisis, pero para Lot esa crisis fue traumática, porque mis hermanos lo perdió absolutamente todo. Y Dios está hablando a nuestras mentes en este tiempo. Yo quiero que entendamos la respuesta para mis hermanos que me están preguntando, ¿cuándo es el tiempo de salir de las ciudades? Desde el año 1890, 1891 hasta el día de hoy, Dios ha dado suficiente tiempo para salir de las ciudades. Cuando Tito venga con los ejércitos romanos o cuando la ley dominical se dé, ya no va a haber tiempo para salir de las ciudades. Esa es mi percepción de lo que entiendo de esa cita. Y espero que la estudiemos con oración. No nos apresuremos, mis hermanos. Pidamos a Dios que nos guíe, que nos enseñe. Voy a hacer un próximo vídeo para hablar un poco de los privilegios de vivir en el campo y de mi experiencia personal junto con mi familia. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar, por atender y por favor, pídanle al Señor sabiduría y entendimiento en este asunto. Un abrazo para todos.